Ahora te digo que el Guadalajara, como está calificado directo, va a pasar a la siguiente ronda. Lo pones. Te lo aseguro. En cuartos de final va a eliminar el que sea. El Guadalajara va a eliminar a uno de los 5 candidatos al título. Y ya. En la primera. Y ya, ¿no? No voy a hablar más. Ya después hablamos en esa época. A ver cómo llega y cómo se da. Paso a paso. Mexicano, yo no le voy a las Chivas, ni mucho menos. Por favor. Como mexicano me tocó el corazón y ojalá otro delantero mexicano le pueda dar un título a Chivas y al fútbol mexicano. Entre una ola, entre un mar de extranjeros, se emerge el juvenil de Chivas. Armando González, ojalá y lo consiga. Se prendió esto en la mesa, señores. La prensa mexicana no se guarda nada y hoy coloca a Chivas como la pieza clave de la liguilla de la Apertura 2025. Y no es cualquier cosa. Dicen que el rebaño no solo está para clasificar, sino para tumbar gigantes. Y el que salió a defender eso con todo fue nada más y nada menos que Ricardo Peláez, quien habló claro y fuerte. Chivas puede clasificar directo y eliminar a cualquiera, incluso a los que dicen ser favoritos. Así de directo, así de claro, Peláez apunta contra la élite. América, Toluca, Cruz Azul, Rayados, y los pone a temblar. Pero ojo, hay más. Porque según la mesa, se podría dar el bombazo en cuartos de final. América versus Chivas. Y lo más increíble, ahora mismo, para varios en la prensa, las Chivas son favoritas. Es el consejo. Y ¿sabes qué? Lo estaba pensando desde mediodía. Esta jornada metió un gol de zurda desde fuera del área, en jugada. La jornada anterior contra Atlas metió uno de cabeza. Metió 3, pero bueno, uno de cabeza. Contra el América, uno en conducción desde medio campo, ¿se acuerdan? Un pase largo con Lichnowsky que le rompe la cintura. De derecha le hemos visto muchísimos. Ya metió de penal. Yo le recomendaría de verdad, está muy joven, que se quede a ensayar tiros libres. Raúl Jiménez no tiraba tiros libres, que se quede a ensayar tiros libres fuera del área, que le pegue a la pelota, porque está muy joven, está empezando su carrera, ha hecho goles de zurda, de derecha, de cabeza, de todo. Ojalá pueda perfeccionarse y ser versátil en ese aspecto, que tire todos los penales en el equipo en el que esté, porque me parece que eso tiene que perfeccionarlo y tiene que ser el centro delantero, el especialista el que lo haga, y se va a convertir en campeón de goleo y puede batir récord en la historia. Está muy joven, está empezando su carrera, pero sí que se quede a preparar los tiros libres. Esa es mi recomendación. En las primeras fechas pensé que el Guadalajara estaba para pelear el lugar 6 y se dio, se va a dar, estoy seguro que se va a dar. Ahora te digo que el Guadalajara, como está calificado directo, va a pasar a la siguiente ronda. Lo pones. Te lo aseguro. En cuartos de final va a eliminar el que sea. El Guadalajara va a eliminar a uno de los 5 candidatos al título. Y ya. En la primera. Y ya, ¿no? No voy a hablar más. Ya después hablamos en esa época. A ver cómo llega y cómo se da. Paso a paso. El Guadalajara va a pasar a la siguiente ronda. Muy bien. Hay algo que tiene Chivas. Ya se confió, ¿no? Del 6º lugar. No, ya bueno. Se tiró. Hay algo que tiene Bien. Chivas que es básico en la liguilla, ¿no? Un buen arquero y un buen delantero. Si no lo tienes, es muy difícil que puedas trascender. Y Chivas creo que en ese sentido lo tiene con el Tala. Y hoy lo de la Hormiga González, porque hay quienes dicen, es que ya lo estás inflando, es que vas muy rápido. No, ahí está, son 11 goles. Toluca tiene a Paulinho. Monterrey, pues está Berterame. Cruz Azul, Sepúlveda o Fernández. Yo sigo pensando que en América, si no está Henry Martín, lo van a extrañar. Ya veremos. Y Malagón tiene que elevar su nivel para ya hablar de pelear por el título, ¿no? Después yo sí creo que después de los 6 ya es muy difícil. O sea, sí cualquiera puede ser campeón, pero en este caso 7 y 8, los que queden, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Yo creo que son los 4. O sea, ¿ya agregaste Monterrey. a las Chivas? No, es que Chivas, esta versión Ya agregamos de Chivas, a las Chivas. Espérame, esta versión de Chivas es la versión más fuerte de los últimos tiempos. Sí. Pero contra quien juegue la liguilla en cuartos no es favorito. No es Me favorito. parece que estás contra ninguno es favorito. Eres arriesgado con lo que mencionas. Sí. ¿Sabes qué va a ser factor, Javier? Lo que hablamos un poquito en la tarde en Equipo F. ¿Qué van a hacer los técnicos y los jugadores de cada equipo?
¿A quiénes van a descansar? ¿A quiénes les van a meter más? ¿Van a conseguir partidos amistosos? Viene una fecha FIFA y luego el play-in. Es mucho tiempo. ¿Cómo gestionas todo eso mental y futbolísticamente y físicamente? Tras no esos Tijuana. equipos no les pase el famoso ya cumplí. O sea, ya me metí a play-in, ya cumplí, ya llegué hasta aquí porque sé que los otros, si llegan fortalecidos, es que el tema mental es muy importante. La confianza, la disciplina, todo el tema de atmósfera dentro del equipo. Entonces, a ver cómo lo manejan los técnicos, porque va a pasar mucho tiempo entre la fecha FIFA y el play-in. 17 días. Son muchos días. Estos equipos para el goleo, el campeonato de goleo, Toluca juega contra el América, el Tigres contra el Atlético de San Luis y Monterrey Chivas. ¿Qué piensas? Yo creo que los tres pueden hacer goles. Partidos bravos, ¿eh? No, pero a ver, Bravísimo. ¿no te parece que los tres pueden hacer goles? Tanto Paulinho como yo, Pedro, como la Hormiga. Paulinho con América, Joao Pedro con Tigres. Sí, pero Y Armando con Monterrey. con Monterrey, Bravos. bravísimo, Son bravísimos. bravísimo. Yo hace unos meses también aquí en esta posición hablaba mucho de Armando González, recibí miradas de esas que siente uno el desprecio de sus compañeros, ¿sí? Esas que me pasan muy a menudo. Lamentablemente debo decir que cuando me siento en este lugar constantemente siento esas miradas, que acuchillan mi ser desde la distancia. Y ese día recuerdo perfectamente cuando dije que Armando González tenía que ser el delantero de la selección, el Ahora tercero. resulta que todos dijeron que Pero Armando yo ya González. los dejé hablar. No, ahí están los videos. No. ¿Por qué me interrumpen tanto? Yo no interrumpo a si nadie. quieres habla tú nomás y ya no debatimos pues sí, nada. cuando ustedes están hablando yo no los interrumpo. Perdón. Gracias. Sí, ya. Aquí hace algunos meses se señaló, en esta misma posición, dije que el delantero para la selección, el tercero, después de Santi Raúl, tenía que ser Armando. Lo dijiste. Ni Berterame, ni Sepúlveda, que era con el que se comparaba, no estaba, ni siquiera Berterame estaba en la ecuación, era Sepúlveda. Memote, Y yo decía, ¿para qué uno de 33 como Sepúlveda, de 35 como Sepúlveda, que llevemos uno de 22 en ese consta que momento? lo dijiste. Ah, bueno. Entonces lo reitero, que Armando González ha recibido desde este humilde lugar y desde esta humilde opinión de un periodista que lleva más de 30 años de trayectoria, que debía ser el tercer delantero de la selección. Hoy más que nunca nos lo ha confirmado Armando González, lo ha ratificado con goles, con actuaciones, y mira qué bonito, qué lindo que otra vez un mexicano de la cantera de Chivas está cerca del título de goleo. Ojalá de Eso todo es lo corazón como mexicano. Yo no le voy a las Chivas, ni mucho menos. Por favor. Como mexicano me tocó el corazón y ojalá otro delantero mexicano le pueda dar un título a Chivas y al fútbol mexicano. Entre una ola, entre un mar de extranjeros, se emerge el juvenil de Chivas, Armando González, ojalá y lo consiga. Ahora sí, di todo lo que tú quieras, ya no voy a que hablar. los tres futbolistas se frotaran es que la Está bien, frente. te digo que esas miradas de desprecio y de desacreditación yo tengo desprecio, las simplemente- recibo constantemente, pero ¿qué crees? Que el tiempo casi siempre, Bueno. un 90% de las ocasiones me da la razón. Bueno, yo no voy a hablar si la razón o no la razón, pero de humilde no tuvo nada, Siempre he de sido muy humilde no humilde. tuvo nada. Siempre he sido humilde, Un agrandado, sencillo, no. sus 30 años de periodista, sus esto, bueno, está bien, Bueno, eso es lo que lo que diga, Oye, eso que lo digamos bueno, 5 años. nosotros. Eso es Pero lo de que- humilde, Desde los 15. Aquí lo más importante es que, así como Que Gustavo habló, Mendoza, lo más importante que habló. así como Gustavo un poco. Mendoza Carlos. creyó en la Hormiga, Milito creyó en la Hormiga, ¿no? Principalmente el pero, obvio. a ver, yo no me acuerdo que Gustavo Mendoza haya creído. No, ahorita sí, ya lleva 10 goles, ahorita sí. No, ¿Cómo pues ves? es muy Yo sí me fácil. acuerdo, yo sí me Es acuerdo. muy fácil. Yo sí me acuerdo que dijo que tendría que ir a la selección. Ahora, eso... Hace 6 meses lo Sí. dije. Ahora, aquí hay similitudes. Hace que ya 6 meses no había metido ningún gol. No, No importa, lo dije igual. No. Aquí las similitudes son interesantes, Como que se alinean los astros. Sí tiene cierta semejanza con, de repente, no con el estilo, pero con el Chicharito. Se El alinea. Chicharito, canterano de las Chivas, campeón de goleo joven y fue al Mundial. En esa a lo mejor le damos ya la razón a Gustavo Mendoza si termina subiéndose al Mundial. No, pero todo mérito del chico. El Chicharito fue campeón de goleo triple. No olvides. ¿Sabes quién era? ¿Te acuerdas de Johan Fano? Hércules Gómez Sí. y Javier Hernández. Fue el triple campeonato de goleo en el Bicentenario No olvide. 2010. No y olvide. ahora puede ser un triple campeón de goleo
hay muchas similitudes Sí, entre el pero, Chicharito dijiste y la hormiga. algo cierto de los Astros. No nos olvidemos que arrancaron jugando Pulido, iba a ser considerado Chícharo y hasta Wilke estaba por delante de Armando en su momento. Yo creo que empezó a jugar por la jornada 5 Armando y entraba de cambio y a veces no jugaba. Después tiene mucho mérito el chico de no bajar los brazos. Y el técnico. Y obviamente el técnico. No le quedaba otra si se le lesionó. Que así como reconozco, Pulido, yo sí reconozco Chícharo. que Gus dijo hace algunas semanas, no sé si meses, pero hace algunas semanas. Busca el archivo. También reconozco que Eduardo de la Torre dijo, es un bloqueo absoluto el Chícharo Hernández y Pulido para la hormiga. Y Mira, tú yo sí te- lo dijiste, creo que el torneo Yo te voy a decir pasado. una cosa. Para mí, Armando está jugando porque el técnico veía que con él podía cumplir cierta función. cuestiones defensivas, por su movilidad, por su combate, por todo lo demás. Y ya se fue embalando, ¿no? Y ahora ya su participación es a base de goles. Ya si baja, si no baja es otra cosa, que lo sigue haciendo, Lo sigue haciendo por su movilidad que tiene. Pero yo estoy seguro de que al principio dijo, con Armando González puedo tapar ciertas zonas No, y y, la- voy a y- seguir pero yo allá. te voy a decir- Y después Te ya voy a se dar aventó. otra más. Acuérdate que contra Querétaro, él falló, Armandito González falló mucho. Y esto tiene que ver también mucho con su carácter, pero también con un técnico que lo apoya y que le da continuidad a un muchacho que tiene futuro. Y ayer mismo, Por eso te preguntaba, ayer ¿qué? mismo en el partido, en el primer tiempo tenía una para definir, la saca Moreno y siguió, él Por sigue, eso les ¿no? preguntaba qué era más importante, si Milito o la hormiga. Para mí, los dos. Sí, pero El equipo. Pero sin uno no está el otro probablemente. Bienvenidos a Debate MX, el programa donde no se guarda nada, donde se habla sin filtros, sin guiones políticamente correctos, sin miedo al escándalo. Y hoy, señoras y señores, venimos con una bomba, con un sacudón directo a la Liga MX. Porque lo que pareciera imposible hace unas jornadas, ahora está más vivo que nunca. Chivas podría no solo clasificar a la liguilla, sino entrar directo y sacar a un favorito. Sí, eso que escucharon. Porque la prensa mexicana, esa misma que hace 2 meses enterraba al rebaño, esa que hablaba de fracaso, de eliminación, de drama, hoy hace una pausa y se rinde a los hechos. Chivas resucitó. Y no solo eso, se convirtió en la pieza clave de la liguilla. Esa pieza que podría romper quinielas eliminando a uno de los poderosos del torneo. Y sí, entre ellos América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey. El ruido lo encendió Ricardo Peláez, uno que ya conoce a Chivas por dentro, un tipo que no comunica por comunicar y que en medio de toda esta expectativa lanzó la frase que rompe el molde. Chivas no solo va a clasificar, puede meterse como sexto, incluso entre los 4, y si le toca un favorito, no descarten que los elimine. Palabras fuertes, contundentes, polémicas y sobre todo influyentes. Porque a ver, ¿estamos escuchando bien? Chivas, que llegó a estar fuera de los primeros 10, el mismo equipo que hace un mes parecía hundido, sin rumbo, sin pegada, sin idea de juego, ese equipo ahora tiene etiqueta de favorito para eliminar a uno del top 4. Eso dice Peláez. Y no es el único. Ayer mismo, tras su victoria frente a Pachuca con golazo de la hormiga González, varios medios colocaron a Chivas no solo como clasificado virtual, sino como un posible destructor de gigantes. Y ahí sí, la mesa explota. ¿Por qué? Porque si eso pasa, se cae el discurso cómodo, el relato perfecto, la hegemonía lista para transmisión de TV y notas prescritas. Si Chivas entra y elimina a un América, a un Cruz Azul, a un Monterrey o a un Toluca, estaríamos hablando del caos, del fin de la lógica, de ese giro dramático que el fútbol mexicano siempre está listo para entregar. Y vamos a decirlo, la prensa lo está aprovechando, pero también lo está alimentando, porque no se trata solo de análisis, se trata de crear un monstruo, de provocar el ruido, de agitar la bandera, y ese monstruo se llama Chivas. Hoy el rebaño tiene algo que hace mucho no tenía, narrativa. Una narrativa construida a base de resiliencia, victorias clave, jugadores encendidos y un cierre de torneo brillante. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo pasamos de criticar al equipo de Guadalajara a colocarlo como opción para echar a un grande en liguilla? Primero, el momento. Chivas llega con impulso, con una racha que lo metió de lleno a puestos de clasificación directa, ganando partidos decisivos como visitante, mostrando variantes ofensivas cuando antes solo había dudas.
y sumando puntos que otros dejaron escapar. Segundo, confianza. Y esto no se compra, no se ficha. Se construye con trabajo y con resultados. Y hoy el rebaño sagrado tiene una energía especial. Creen en sí mismos. Están con esa mentalidad del que no tiene nada que perder, pero todo que ganar. Tercero, entorno mediático. Y aquí entra Ricardo Peláez. Un tipo que sabe lo que vende, que conoce cómo manejar la ilusión de una afición que siempre espera demasiado y que al mismo tiempo sufre demasiado. Peláez le habló a la prensa, pero en realidad le habló al país. Le habló a Cruz Azul, a Toluca, a América. Les dijo, aguas, Chivas está ahí. Y si Peláez explota un micrófono es porque sabe lo que dice. Y eso provoca lo que hoy tenemos en esta mesa, un ruido tremendo que coloca a Chivas no solo como una amenaza, sino como un posible verdugo del más grande de todos, América. Sí, porque ahí está el otro ingrediente de esta historia. La gente ya está haciendo cuentas. Los cruzamientos posibles ya están volando en la cabeza de los aficionados. Y sí se puede dar América versus Chivas en cuartos de final. Un clásico nacional. Un duelo que podría llegar antes de lo esperado. Y lo peor para los americanistas, en esta mesa más de uno ya dijo que Chivas sería favorita. ¿Cómo llegamos a esto? América, el equipo del gasto millonario, de la plantilla de estrellas, del recambio profundo, del vigente favorito, mencionado detrás de Chivas en una serie directa, es escandaloso. Pero también es parte del juego. Y ese juego se llama percepción. Y cuando un equipo como Chivas comienza a sonar más fuerte que el propio América, es porque alguien está moviendo las fichas. Y ese alguien es el momento, porque sí, América ha tenido bajas, ha tenido inconsistencias, lesiones que comprometen sus mejores piezas y un ambiente cada vez más presionado porque saben que si no son campeones el torneo será un fracaso rotundo. Empecemos a deconstruir esto. ¿Por qué se dice que Chivas es favorito sobre América en una serie de liguilla? ¿Por qué hay voces que afirman que podría sacar a uno del top 4? Aquí hay razones. 1. La psicología de la liguilla. Y eso nadie lo sabe manejar mejor que Chivas. Cuando entran, cuando están vivos, cuando sienten que van de menos a más, son peligrosos. Chivas con ese chip mata. Es un equipo que no necesita ser líder para dar el golpe. Sabe manejar la presión desde abajo, a diferencia de América, al que se le exige no solo ganar, sino arrollar. 2. Juego sin miedo. Chivas no está cargado de expectativas. No tiene aficionados pidiendo el título a cada jornada. Hoy el objetivo ya se cumplió. Rescatar el torneo. Lo que venga ahora para la afición es regalo. Y 3. Estilo de juego. Chivas, al día de hoy, ha encontrado variantes ofensivas que estuvieron apagadas gran parte del torneo. Maximizan contragolpes. Tienen juventud y hambre. Tienen banco útil. Y sobre todo tienen líderes en buen momento. Ahora, del otro lado del espejo, América sí llega como el rival más temible, pero también el más vulnerable a una caída temprana. ¿Por qué? Porque aquí la derrota no solo elimina, derrumba mediatización, cierra ciclos, genera crisis de proyecto. Y eso pesa demasiado. Lo digo así. Si América pierde contra Chivas en cuartos, esto explota. No solo en cancha, no solo en prensa, no solo en redes. Explotan oficinas, se rompen discursos, se hunde el relato de continuidad. Y ahí está el peligro, porque América vive bajo ese parámetro. Chivas no. Chivas ya ganó, ya se reconstruyó, ya cerró bocas. América, si no es campeón, fracasó. Este es el juego mental que se está formando detrás de estos posibles cruces. Y es lo que la prensa está alimentando. Ahora bien, volvamos a Peláez. ¿Es oportunismo? ¿Es estrategia? ¿Es una provocación? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es cierto es que la frase quedó marcada: Chivas puede eliminar a cualquiera. Y ahí está el mensaje. Esto ya no es solo un equipo que llegó con esperanza a la última jornada. Esto es un rebaño que está de vuelta, con fútbol, con aire, con orgullo, y que ahora, sin estar obligado a perseguir el título, podría destruir el camino de quienes lo están. Permítanme cerrar con esto. Dicen los expertos, el fútbol no es solo táctica, no es solo nómina, no es solo forma, es también historia. Y Chivas, guste o no, tiene historia, tiene sangre. Tiene eso que algunos llaman gene liguillero. Y ese gen aparece cuando nadie lo espera. Pregunto, ¿y si Chivas se vuelve el caballo negro? ¿Y si realmente manda a su casa a uno de los favoritos? Si eso pasa,
se reescribe el torneo, se apaga la luz en las editoriales que ya preparaban la coronación de los grandes y se enciende una revolución. Que nadie se engañe, el fútbol mexicano ama a los caídos, ama al que rompe libreto, al que arruina el plan del poderoso. Y hoy, el que tiene esa posibilidad en las manos es Chivas. Así de claro, así de polémico, así de espectacular. Esto apenas empieza y si el destino nos da América versus Chivas en liguilla, prepárense, porque entonces sí, arderán las redes, explotarán las mesas y caerán favoritismos. Chivas está viva, Chivas está de vuelta y el resto que se cuide. Nos vemos en la próxima. Esto fue Debate MX.